Y tenemos otro caso, Napateco, donde incluso me traje el periódico y dice así el encabezado: abandonadas 2 de cada 3 casas en Napateco. Eso lo dice la alcaldía, o sea, algún representante de la presidencia. Es el periódico Ruta del 18 de noviembre. En Acapulco querían quitar la cancha que está frente a la catedral. Hay 2 canchas de básquet. Las querían quitar porque querían ampliar para los barcos. Pues. Y empezó una revolución fuerte de deportistas que nunca sabíamos que existían. De repente, no, señores, aquí vamos a respetarlo porque este espacio es nuestro. Yo veo de otra manera algo que tú dijiste hace ratito, pero en otro ámbito. Hace muchos años, Tulancingo tenía determinado tamaño y había, pongamos de ejemplo, 15 canchas de básquet, de fútbol, fundamentalmente. Tulancingo creció 15 veces y ahora ya no hay 15 canchas, hay 8. Entonces, la desaparición de los lugares de mucho uso en el espacio público genera problemas gravísimos. No lo vemos. El deporte, tú que hiciste mucho deporte, y como director de centros de intervención juvenil, ¿cuánto beneficia el deporte desde tu punto de vista? Los espacios deportivos, cuando son bien utilizados, ¿cuánto benefician desde tu punto de vista? Mira, el deporte para las comunidades es como un tanque de oxígeno. Si no hay deporte, la gente empieza a morir en cuanto a que empieza a agredirse unos a otros. Necesitamos una vía positiva para esa tensión, agresión, competitividad que tenemos, etcétera, ¿no? Definitivamente. Además, el deporte bien hecho es algo muy educativo, muy formativo. ¿Sí? Y obviamente los beneficios físicos y demás que te da. Pero además te enseñan a convivir. A colaborar, a competir, a ser equipo. Así es. Entonces, y también te enseña que a veces ganas y a veces pierdes. Que no siempre vas a ganar y no siempre vas a perder. Porque hay gente que es perdedora ya de familia. Pues. Entonces, esa gente tiene mucha agresión. Y si no tiene dónde expresar de una manera correcta, constructiva, pues va a destruir. Fíjate, ahí hoy vi un reportaje de Abraham Vaz. Creo que es un cuate que viene, no sé si viene de Huehuetla o por acá, pero que a los 8 años estaba en la escuela de fútbol de satélites, ahí con Carlos Hernández, con Silvia González, y llegó al Atlas, ¿sí? A la primera división, lo debutó Diego Coca, etcétera, ¿no? Y comienza ese video que vi diciendo, pues a los 8 años estaba en satélites de Tulancingo. Quizá joyas de esas haya muy poquitas, o casi, no sé si 1000 entre uno o uno entre 10,000, no sé. Pero el resto nos ayuda a evitar incluso muchos problemas, muchísimos problemas, ¿no? Cuando nosotros jugábamos en la calle, ahí José Luis, René, Forta, Rofis, todos nosotros, nos dedicábamos a jugar y nos daba la oportunidad de no meternos en otras cosas, ¿no? Y cuando tú ves que las canchas desaparecen, cuando las cierran por otros intereses, cuando el estadio es para nosotros así como la catedral aquí del fútbol, de pronto ya está teniendo otros usos. Y dices, caray, esto no puede ser que los espacios públicos desaparezcan, ¿no? Antes a la escuela Miguel Hidalgo entrábamos a la cancha de básquet y no había problema. Hoy los espacios abiertos incluso en las escuelas están siendo utilizados como estacionamientos. La Miguel Hidalgo tiene eso, la Abraham González adelantito, o sea, González tiene eso.
entonces los niños, ¿dónde van a jugar? ¿Dónde van a canalizar a veces toda esta agresión, frustración o competitividad o talento? ¿Dónde lo van a llevar, no? Si no encuentran una vía, que yo sí creo que el deporte es así como, pues es un tanque de oxígeno, yo lo veo como aspirina que antes se suponía que servía para todo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Me llama mucho la atención que Ciudad del Renacimiento quizás nada más tenía 2 canchas, ¿no? Para una población más o menos de cuánta gente, ¿no te acuerdas? No, pero por lo menos 20,000. Imagínate. Sí, por lo menos. Digamos, pongámosle 22 canchas, ¿no? Cuando debería tener seguramente esta parte como de preparación, fue como una reinserción social, ¿no? Sacarlos de allá arriba para meterlos al Renacimiento. Y de básquet, ni siquiera era de fútbol, porque es más grande. Además chiquitas, ¿no? Entonces, fue una especie como de reinserción social, ¿no? Sacarlos como leía yo algunos artículos, del monte para llevarlos a un lugar con cierta planeación. Pero no hubo esa parte de programas de reeducación o de educación para vivir ahí. Tú usas una palabra muy interesante, reinserción. Sí. La reinserción implica que sabes a dónde vas, que te vas metiendo poco a poco y te vas apropiando poco a poco de lo que es nuevo para ti. Sí. No, pero aquí fue y los aventaron, ya. Háganse bolas. O sea, no fue una reinserción real, sino fue otra vez, pues te traigo de allá, te pongo aquí, pero te abandono. O sea, no. Obviamente que la gente que estaba ahí, pues sí, al principio feliz y contenta, ¿no? Pero después empiezan los problemas que tenían allá arriba. Los bajaron. Los sentimientos que tenían allá arriba, las costumbres. Oye, ahorita que hablas de sentimientos, en estas zonas deprimidas de la ciudad, que antes les llamábamos ciudades perdidas, ¿no? Sí hay mucho resentimiento al resto de la población, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, yo veo, insisto, del circuito Chapultepec hacia arriba, ya dando la vuelta hacia la Esperanza. Alguna vez anduve por allá con el padre José, 2, 3 veces fuimos porque quería ir a hacer una iglesia. Y dices, híjoles. Bueno, así estaba más o menos por donde vivíamos nosotros hace muchos años, era igualito, las calles de tierra encharcadas, vivíamos en cuartos donde tenía láminas de cartón, en fin, sí, pero era menos como dramático el choque, ¿no? Y acá, yo digo, habrá mucho resentimiento, porque todo lo bueno, bonito, etcétera, que tenga Tulancingo está abajo, ¿eh? Todo está abajo. Allá arriba es una situación donde todo indica que no hay una planeación, que no hay un equilibrio entre espacios públicos, etcétera. No hay canchas suficientes, no hay muchas cosas, etcétera. Y tenemos otro caso, Napateco, donde incluso me traje el periódico y dice así el encabezado: abandonadas 2 de cada 3 casas en Napateco. Eso lo dice la alcaldía, o sea, algún representante de la presidencia. Es el periódico Ruta del 18 de noviembre del 25, hace unos días. Tienes unas casas abandonadas, aquí lo mencionan, son vandalizadas, son invadidas, ¿sí? Generan mucho conflicto con los vecinos que están ahí de manera legal, que sí fue su crédito, que fue su casa, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a haber esa serie como de resentimiento hacia la autoridad acá, porque no hace nada. Y allá arriba, porque faltan muchísimos de estos satisfactores urbanos y se convierte en delincuencia. Que para mí ahorita es uno de los temas que más me parece que deberían resolverse como sea necesario, preventivamente, correctivamente, etcétera, pero atendiendo mucho a las características de la planeación urbana, del espacio público, porque en la parte masiva, sí, Medellín demostró, en serio, tiene efectos muy, muy buenos. Tú puedes darle consulta a una familia, papá, la mamá, los hijos, son 4 quizá, o 5, o 3, los que sean.
Y las intervenciones urbanas, con este acompañamiento que tú estás hablando, que se careció ahí, en Ciudad Renacimiento, resulta fundamental porque entonces masificas la solución. Y a veces de lo correctivo pasas como con mucha suavidad hacia lo preventivo. Y yo no veo eso. Yo no veo eso. Al principio de la plática comentaba, si nosotros vemos la mancha urbana de Tulancingo y más o menos la dividimos en tres partes, la parte del centro, del Cerro del Tezontle hacia abajo, la parte hasta Medias Tierras, la otra tercera parte estaba siendo ocupada en extensión del circuito Chapultepec hacia La Esperanza. Y esto no ha pasado en más de 15 años, ¿eh? Es rapidísimo el crecimiento, muy caótico, con muchas carencias, y puede ser una bomba de tiempo si no se atienden todas estas cosas. Mira, yo creo, hace rato te decía que necesitamos un buen diagnóstico. Los gobernantes tienen que pensar un poquito como tú piensas en cuanto al deporte. Tú pregúntales qué importancia le dan al deporte y muchos de ellos nunca en su vida hicieron nada. Ni canicas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo le van a dar importancia al deporte? Asesorándose con gente que sabe. Pues sí, con gente que trae esa experiencia. Pero a ellos no le importa. Si tú no tienes la idea, no has vivido la idea del deporte, nunca le vas a dar importancia. Y no vas a traer un asesor en ese sentido. O sea, cuando tú has sido deportista, entiendes cuál es la importancia. Sí. Yo te dije hace rato un tanque de oxígeno. Son los respiraderos de la sociedad. Sí. ¿Sí? Pero eso cuando uno lo entiende. Pero si no lo entiendes, ese espacio me sirve para otras cosas. Lo utilizo. Jugó Domingo, jugaste tú, José Luis, Eloy, René, Saúl un poco menos. Pero todos nosotros jugamos y jugamos mucho tiempo y sí, vivimos toda esa parte, ¿no? De la importancia de esto deportivo. Del deporte, sí. Y además hay otra cosa, te permite hacer costura social con muchísima gente. Con los de Cuautepec a veces salíamos a trancas. Y Santiago. Bueno, con Santiago menos, con Cuautepec un poquito más. Pero pasa el tiempo, tienes la oportunidad de convivir con ellos quizá en una selección, o te los encuentras fuera de Tulancingo, en fin, y se hace una amistad muy bonita. O te invitaron a jugar en algún equipo y se hace una amistad muy bonita. Y socialmente esa cultura nos hace mucha falta, porque si no vemos al otro a veces como un enemigo y no lo es, ¿no? Es un rival. Sí. Ay, no, es una cosa, ¿no? Pero no es un enemigo. Se puede quebrar una parte ahí en el deporte, pero Fuera de eso, pues cualquier cosa, ¿no? No, pero sí, creo que debe uno tener muy claro la importancia del deporte, porque uno lo vivió y lo introyectó. Sí. Pero si no lo haces así, no le das importancia. Bueno, y si volteas y ves a algunos de nuestros presidentes municipales, pues probablemente, híjoles, pues te preguntas quizá quién de ellos, ¿no? Jugó, ¿no? Es más fácil decir, híjoles, mejor no digo. Pero sí es muy, muy complicado. Pero bueno, si no le dan importancia al deporte, ¿qué pasa, por ejemplo, con las manifestaciones culturales, ¿no? Mi punto de vista, pero muy, muy, muy mío, el graffiti. El graffiti a veces es una expresión, a veces muy agresiva, y por otra parte te encuentras murales, pero muy bonitos, ¿sí? Conviértelo. Exacto. O sea, nada más, bueno, en vez de que vengas a agredir, ponte a expresar lo que quieras. Capacidad se ve que la tienes. Pero bien, exacto. ¿No? Pero ¿a quién le importan también eso? ¿No? Solo cuando te rayan la pared de tu casa. Pues aquí en Tulancingo tenemos varios murales y algunos muy bonitos. Pero también tenemos mucho graffiti. A mí me parece que es una expresión agresiva de
pues de posicionarte frente a un grupo, ¿no? Estás expresando lo que traes. Sí, claro. Pues no te queda de otra, ¿no? Pero sí puede haber la búsqueda de canales, que permite, Sí. porque también yo puedo tener mucha agresividad, pero si juego en el deporte, si hago deporte, la canalizo positivamente. Y puede haber, como he visto así unos grafitis, incluso los que me parecen con los que no coincido. Pero digo, pues no dejo de reconocer que el que hizo eso es un buenazo. ¿Por qué no busquémosle quizá esa parte de Hay que reinserción convertir, exacto, hay que convertir. para que sea positivo, ¿no? Sí, y yo creo que vale la pena. En México, ves cuántas cosas han hecho, los murales que han hecho estos cuates, ¿no? No, y aquí hay varios muy bonitos, ¿eh? Pero pues hay que atenderlos, hay que saber quiénes son, hay que ver dónde pueden expresarse. Y darles ¿Sí? una temática. Bueno, o dialogar con ellos para ver qué es lo que les importa a ellos, ¿no? O al menos una directriz de que sí se vale y que no se vale, ¿no? Porque también dame chance y llego y pinto algo que realmente es una manifestación de muchísima agresividad, de muchísima frustración, muy destructivo, tampoco nos ayuda. Hay que poner las normas. ¿Sí? Las normas son para vivir mejor en sociedad. Mientras no hay normas, es un caos. Y al final para conservar la vida, porque si no hay normas, ahí olvídate. ¿Sí? Bueno, de alguna manera quise hacer sacarle mucho provecho a toda tu experiencia ya, para que pudiéramos, quien vea esto, pues vea que es importantísimo lo que está ocurriendo y ojalá dejemos de ser indiferentes de alguna manera, todos, unos u otros, porque yo sí veo que todo lo que es Napateco, lo que dije del circuito Chapultepec hacia arriba, son una bomba de tiempo, es un caldo de cultivo muy destructivo y que ojalá todos de una u otra manera pongamos un granito de arena para verlo a tiempo. ¿Por qué no hacer campañas con los deportistas? Mira, cuando yo me fui de Tulancingo, había 110 equipos registrados. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no convencerlos de que todos los que están en un equipo puedan hacer una campaña directa para fomentar el deporte? Y no sé cuántos equipos hay ahora, ¿no? Pero si en aquel tiempo había 110, pues yo me imagino que ahora hay más. Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, imagínate que un día se haga una campaña con todos los deportistas pidiendo a las autoridades más espacios para los deportes. O sea, hacerlo en serio, pues. Fíjate que acabas de tocar un punto que para mí es fundamental. Más espacios para los deportes, de acuerdo. Pero también la rehabilitación de los que tenemos. Bueno, sí, pues. Porque vas aquí toda la parte alta del cerro y hay un montón de canchas muy deterioradas. El parque de la U en Apateco, grafiteado, la hierba muy alta, espacios. Hace unos días fui, tomé unas fotografías. Porque también hay otro problema importantísimo. A veces la autoridad planea desde detrás del escritorio y hace propuestas que poco tienen que ver con lo que sucede afuera. Yo creo que tienen que ser tan humildes como para decir, a ver, quiero hacer esta cancha o me demandan esta cancha, etcétera. No voy a meter las manos yo. Yo no voy a hacer el proyecto, yo no voy a, más que quizá conseguir la obra, etcétera. Pero voy a dejar que los que saben, que los que han tenido la experiencia, la gente de la colonia, etcétera, que participe más gente, no desde la presidencia. Yo he visto intervenciones de la presidencia que me cuestiono muchísimo. Bueno, yo veo el resultado y digo, pues no es ni lo que ellos hubieran esperado, ¿no? No es. Y hay otras intervenciones donde sí ha habido mucho muy buen resultado. El Parque de la U, yo digo, ching, qué lástima, tanta lana aquí para que estén en estas condiciones. Cuautepec,
ahí por el rancho San Agustín, derecho a la salida hacia Tecocomulco. Tiene una zona ahí deportiva que como una cañada, está hundida. Pasas y dices, ching, qué lástima, tanta lana tirada aquí. Porque hacen cosas, incluso ponen en riesgo la vida de los que lo usan, ¿no? El que vaya, pues véalo y va a entender por qué. También se necesita eso, que no quieran, lástima, porque a veces todo se vuelve negocio, ¿no? O sea, si lo dejan de ahí dentro, etcétera, pues tienen el control del dinero en todas sus fases, ¿no? Pero sí deberían abrir mucho más las oportunidades para eso. Sí hay manera de hacer cosas. Pero fíjate, ahí los deportistas no hacen nada tampoco. Y bueno, si me están quitando un espacio donde yo hago deporte, lo tengo que defender. Si nadie dice nada, se acabó, ¿no? Lo malo es que, fíjate, hay otro detalle. Lo malo es que a veces esa defensa te cuesta problemas hasta personales con la autoridad. Pero si te organizas más grande, por ejemplo, un equipo que haga eso y lo tratan mal, que se unan más equipos y a ver ahora. Claro. Pero pues, si nunca se organizan, pues siempre estamos a expensas de lo que la autoridad diga. Eso sí, fíjate, yo me acuerdo, tú conociste a mis papás. Mi mamá me comentaba que el estadio, parte de las obras que tiene el estadio, las hicieron los obreros, el obrero, con faena. Y lograron el espacio deportivo más importante que teníamos. Y bueno, era de los sindicatos, etcétera. Hoy los sindicatos han ido desapareciendo, pues ya el control ya no es el de todos esos sindicatos, y de pronto lo ves y es un estacionamiento. Lo que era la cancha infantil desapareció y ahora es un estacionamiento. Entonces dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo todos, aquí nos salvamos, cómo todos estamos a nada de perder el estadio, ¿no? Va a terminar que siendo un centro comercial, va a terminar que... ¿Quién lo defiende? No. Pues eso es lo que te digo. Si no los deportistas no lo defienden, ¿quién lo va a defender? Claro. Tú estás muy interesado en eso porque ves, ¿sí? Porque tú traes ya muy metido el deporte. Pues desde la calle y desde niños junto con José Luis, ¿no? Así es, ves la necesidad que hay de eso. Bueno, y además el beneficio. Sí, pero los demás no lo ven. Entonces lo que hay que hacer es que lo empiecen a ver. ¿Y cómo lo van a empezar a ver? Pues mostrándoselos, mostrándoles los beneficios. Y por eso te digo, es bueno que los equipos se unieran y empezaran a hacer una campaña en favor del deporte, ¿no? Claro. Que defiendan por lo menos sus canchas, sus espacios donde hacen deporte, que las defiendan. Sí. Y sí se puede, o sea, en Acapulco querían quitar la cancha que está frente a Catedral. Hay 2 canchas de básquet. Se las querían quitar porque querían ampliar para los barcos. Pues. Y empezó una revolución fuerte de deportistas que nunca sabíamos que existían. De repente, no, señores, aquí vamos a respetarlo porque este espacio es nuestro. Y se respetó. Y se respetó. Quizá nos falte eso. Yo nada más oigo tu voz, pero ningún deportista más, incluido mi hermano que está con los equipos y todo, ¿no? No, pero por ejemplo Eloy, yo creo que Eloy ha sido una persona muy importante. Ojo, con lo que voy a decir. Eloy ha sido una persona muy importante en la vida de muchos de nosotros. Cuando yo era niño, Eloy nos pagaba el arbitraje, los uniformes, las tortas, el refresco a José Luis y a mí. José Luis era su hermano. Sí. Por mí no tenía por qué hacerlo. Y yo siempre se lo agradezco. Y nunca lo olvido. Después, él tenía esa capacidad de formar equipos. Hoy, junto con José Luis Sánchez, han sido ellos dos los líderes del equipo del seguro. Y han, yo les digo que son como el Florentino Pérez entre los dos, ¿no? Del Real Madrid, porque han visto que los recursos, que jugadores, etcétera.
Y ha sido Eloy ha sido un extraordinario promotor del deporte y de algunos jugadores. Digo, yo se lo agradeceré siempre todo el apoyo que me dio. Eh, y de alguna forma, quizá no sea tan activo en en la otra parte, en la que estamos tocando, pero que incide en la vida de otros, que incidió mucho en la vida de lo que algunos llegamos a jugar. Definitivamente para mí fue importantísimo. Eso quiere decir que sí se puede. Ah, claro. O sea que mantuvo entre ustedes la intención, el deporte activo. Bueno, pero le hace falta que se muestre todo eso y que las autoridades sepan que los deportistas tienen fuerza y que defienden sus espacios. Sí, es cierto. Y que defienden el deporte, porque hay presidentes, ¿no? También no te puedo decir cómo se llaman. A ver, hasta que nadie nos escuche. Que no tienen ni idea de los beneficios que te da el deporte. Para ellos las canchas son un estorbo. Así es. Hubo un presidente que quiso quitar los árboles de la calzada del 5 de mayo y no tiene muchos años de eso. Otro que quiso quitar el sendero por jardines hacia Medias Tierras. Sí. Bueno, pues pues si son gentes que no tienen idea de lo que es el bienestar social. Exactamente. Tienen idea de su bienestar personal, ¿no? Fundamental en esto, incluso para prevenir tanto la violencia. Muchas cosas, enfermedades en general. Y dentro de las enfermedades sociales, la violencia, el alcoholismo, el uso de drogas. Todos los chavos que no tienen qué hacer, obviamente van a buscar y no siempre encuentran el buen camino, ¿no? Hay un refrán que vi el otro día que decía, mira, si ves un cuate en la esquina que no está haciendo nada y lo ves por horas así, algo malo está pasando.